Esta parte es una parte muy importante. Quizás no se va a hablar temas de soldadura porque aquí la información que se tiene que desarrollar le compete a los técnicos altamente calificados que hacen el armado, ¿no es cierto? O la fabricación, la instalación de las virolas o los cuerpos de recipientes, las chapas, que al final en diferentes partes van a conformar un recipiente en términos generales. Primer Foro Internacional ASME Sección 8 División 1. Yo me encuentro en este momento en Ciudad de Cochabamba, estoy en Bolivia, transmitiendo para toda la comunidad profesional. UW53, tolerancias, ojo con ese término, para la alineación. Tolerancias para la alineación. Bien, UW33 va a dar una serie de criterios que se tienen que contemplar en el momento de estar fabricando o instalando, previo a la soldadura, los materiales para conformar un recipiente a presión. Este término tolerancias, entiéndase por criterios, entiéndase por aspectos técnicos o juicios de ingeniería muy técnicos en donde tolera cierta desalineación o tolera cierto desfase entre componentes. Una cosa es, o una realidad es fabricar un recipiente en un taller con todas las condiciones favorables, con todas las condiciones óptimas, porque estamos en un taller, y otra cosa muy diferente es hacerlo en campo abierto, donde las condiciones inherentes del terreno nos puede complicar o nos puede de alguna manera desfavorecer en hacer nuestro trabajo. Entonces el código contempla tolerancias para la alineación de componentes que van a ser nuevos soldados. Este parágrafo de UW33 se divide en dos desgloses de primer nivel. El primer nivel manifiesta lo siguiente: la alineación de las secciones de los bordes que se vayan a soldar a tope debe ser tal que la desalineación máxima no supere el valor aplicable para la categoría de la unión soldada. Vamos a ir por partes porque esta información aparentemente es sencilla, aparentemente es no muy complicada de entender, pero en ciertos términos que acabamos de manifestar, detrás de esos términos hay una serie de información mucho más relevante de lo que estamos viendo. Vamos a ir desglosando esto para que se entienda. El término desplazamiento, que es la traducción al español del código en su edición en inglés, entiéndase para nosotros como desalineamiento, entiéndase como un desfase. Entonces, la alineación de todas las secciones del cuerpo del recipiente a presión, los bordes entre chapas, entre componentes que se van a soldar, que tienen una configuración de unión a tope, es decir, de penetración completa, debe ser ese desplazamiento o ese desalineamiento máximo, no superar el valor aplicable, es decir, hay un valor aplicado en una tabla por el código según la categoría de unión que se va a soldar. Dentro del código ASME está la tabla UW33, que luego vamos a ir al código a verlo, y es un dibujo magistral de un cuerpo de un recipiente que contempla las diferentes geometrías o los diferentes diseños que un recipiente en la vida real tiene. Entonces hay categorías de unión. Está la categoría A, la categoría B, la categoría C, la categoría D y la categoría F. Entonces, lo que el código está diciendo aquí, en el desglose del primer nivel, del código ASME sección 8 división 1, parte UW33, es que esas desalineaciones están en una tabulación
que se tienen que contemplar dependiendo del tipo de categoría de unión soldada. Vamos a ir en un momento al código para ver esta tabla. Según se indica la tabla UW33, la tabla, o sea, UW33 tiene una tabla, manifiesta que el espesor de la sección de los dos componentes es el espesor nominal de la sección más delgada de la unión. Es decir, cuando nosotros vayamos a la tabla y veamos los criterios de aceptación para desplazamientos o desalineaciones, cuando veamos la letra T minúscula, la referencia que hace esa T minúscula para poder interpretar correctamente el código cuando estemos en la norma, esa T minúscula está diciendo que lo que se tiene que considerar en relación al espesor nominal es el componente más delgado de la unión. ¿Ok? Hay una lógica, hay un juicio de ingeniería, que es que la desalineación de los componentes en relación al valor de la desalineación no se va a regular o no se va a considerar el espesor más grueso, sino el espesor más delgado de la unión. Vamos por partes. El segundo desglose B de UW33 dice lo siguiente: cualquier desplazamiento, o entiéndase cualquier desalineación dentro de la tolerancia que está admitido por el código indicado anteriormente, es decir, ya esto está regulado, estandarizado, tabulado, estos desalineamientos ya está anticipadamente establecido por el código, debe alisarse. Es decir, si hay una desalineación entre componentes, la solución de momento, en este caso inmediato, es alisarlo. Es decir, buscar una manera de reducir ese desfase o esa desalineación. En algunos casos, la soldadura podría también compensar ese desalineamiento, pero ojo, la soldadura no es la solución. Ocurre en ocasiones en etapa de construcción que ciertas desalineaciones no controladas, el criterio de los técnicos es que con la soldadura eso se puede nivelar o con la soldadura eso se puede corregir, lo cual es un error. Si se está construyendo bajo el código AME sección 8, con estampe o sin estampe, se está construyendo como el código AME sección 8, estos criterios deben ser controlados y deben ser cumplidos. Entonces, cualquier desplazamiento dentro de la tolerancia admisible indicado anteriormente deberá alisarse con una conicidad de 3 a 1 sobre el ancho de la soldadura terminada. Estos son factores que nosotros vamos a ver, pero ya la parte UW33 nos está dando a saber ese criterio. El criterio es que cuando hay desalineación, el factor es que se debe considerar la conicidad 3 sobre 1 en relación al ancho de la soldadura. Eso lo vamos a ver en un dibujo. Esto si es necesario, se tiene que hacer. Ahora, se puede añadir, para compensar esa desalineación interna o externa, se puede añadir soldadura. Se puede añadir soldadura incluso un poco más allá de lo que en otro modo sería el borde de la soldadura. Es decir, algunas desalineaciones en donde se busca reducirlas a tal punto de que se corrija y se cumpla el código, visualmente, ya en un tema de conformado el componente, la soldadura puede sí ir un poco más allá del perímetro que le corresponde para corregir ese desfase. Entiéndase lo siguiente: la soldadura en estos términos es el medio de transferencia de esfuerzos mecánicos. En el concepto de ASME, una soldadura subestándar, como decía el ingeniero Granados en UW27, una soldadura que tiene defectos, una soldadura que tiene porosidades, una soldadura que tiene ciertas discontinuidades, entiéndase mordeduras, socavaciones,
producto, ¿no es cierto?, de un desalineamiento, esa soldadura es una soldadura no sana. Esa soldadura no va a transferir esfuerzos mecánicos correctamente. Esa soldadura va a colapsar. Entonces, la soldadura, en algunos casos, como en este punto en específico, por causa de desalineación, sí puede corregir, puede de alguna manera establecer, ¿no es cierto?, una unión soldada, pero sana. Entonces, dicha acumulación de metal de soldadura adicional también está sujeto a los requisitos de UW42. Les voy a mostrar el código en este momento y se van a dar cuenta que esta información no es muy extensa. Este es el código AMBE sección 8, división 1, la parte división 1, ¿sí? Y vamos a ir a la página 218, porque esta información que nosotros estamos viendo en este momento no es muy extenso. UW33 solamente comprende esta información que estoy aquí resaltando. A diferencia de otros parágrafos, UW33 solamente contempla dos desgloses de primer nivel. El nivel o el primer nivel A y B, y luego ya no hay más información. Sin embargo, esta parte de UW33 cita otras referencias del código, como por ejemplo la tabla UW33 para el tema de la tabulación, porque ya están estandarizados según el espesor de la chapa o de la plancha, ya está estandarizado su desfase o su desalineamiento. Y también en lo que respecta a aplicar soldaduras para corregir, para que de alguna manera se pueda superar ese desfase, esa desalineación, también la soldadura que se va a aplicar está controlado. No se trata tampoco de sobreaportar soldadura o de alguna manera, lejos de dar solución, complicar mucho más la situación. Entonces, a una soldadura que se va a aplicar para corregir una desalineación, sea interna o externa, está regulado por UW42. ¿Sí? Entonces le estoy mostrando el código para que usted vea que UW33 no es muy extenso, pero se va profundizando los juicios de ingeniería cuando vamos a los otros parágrafos que nos está dictando la norma. Regresamos a nuestra presentación. Bien, entonces nos quedó claro, ¿cierto? Las desalineaciones están controladas, están reguladas, están tabuladas en la tabla UW33. Y el aporte, más allá de la configuración original de soldadura, sobre aportar soldadura, también está contemplado y está regulado por el código. Dejamos esos dos puntos establecidos para comprender la lógica que está detrás de estos juicios de ingeniería. Los parágrafos que se han mencionado anteriormente en el Código AMBE sección 8, división 1, en UW33, se refieren a las tolerancias de alineación y los requisitos adicionales que se permiten para garantizar uniones soldadas precisas, fiables, en recipientes a presión. Vamos a analizar estos puntos a fondo y vamos a detallar algunos aspectos técnicos que están involucrados implícitamente y la importancia que esto tiene dentro de un criterio de la ingeniería de la soldadura. Vamos a hacer un breve análisis al primer desglose de nivel A. Ese desglose, el primer desglose que hemos visto, habla acerca de alineaciones de las secciones. La alineación de las secciones de los bordes que se van a soldar a tope debe cumplir con estrictas tolerancias. El desplazamiento máximo o la desalineación máxima está permitido entre las dos secciones, pero esta desalineación no debe de superar lo que manifiesta la tabla UW33. La referencia al espesor de la sección T que hace la tabla UW33 se enfoca en el espesor nominal de la sección más delgada de la unión.
Eso es crucial. Vamos a ver el por qué. Este es un concepto fundamental en ingeniería de la precisión en soldaduras de recipientes a presión. Ojo con esos términos. Es un concepto fundamental, ya que el espesor de la pared influye directamente en la resistencia de la unión soldada. De no ser controlado estos desplazamientos y de ser este desplazamiento podría comprometer la integridad estructural de la zona, lo que podría generar puntos de alta concentración de tensiones que llevarían a fallos prematuros al recipiente, particularmente bajo condiciones de alta presión o en momentos que está soportando cargas críticas. Es decir, eso a la desalinización no se va a ver en el momento de la construcción, eso se va a ver en el momento en que el recipiente esté en servicio. Entonces, las tolerancias de alineación en soldaduras de recipientes a presión no solamente es un tema de buscar simetría geométrica, no solamente es que se vea bonito, sino que también se debe ver la seguridad. Esos perfiles desalineados deben ser minimizados, porque si no son minimizados va a generar distorsiones y va a concentrar esfuerzos, los cuales no son beneficiosos para el rendimiento estructural del recipiente. El rendimiento mayor al especificado en la norma puede generar, ojo, deformaciones incontroladas durante la fase de enfriamiento de la soldadura, efectuando o afectando la distribución de tensiones y conduciendo a un posible agrietamiento. Recuerden, este juicio de ingeniería, la soldadura es un medio de transferencia de esfuerzos mecánicos. En este punto vamos a ir un momento al código para ver la tabla a la cual estamos haciendo referencia por causa de UW33. Estamos en la página 218 del código. Vamos a tomar nota de la página porque necesitamos luego volver, ¿cierto? Porque el código empieza a hacer referencias cruzadas y nos va a llevar de la página 117 a la página 178 y no nos podemos perder. Vamos a ver la tabla en referencia. La tabla está en la página 218 mismo y la tabla a la cual se está haciendo referencia de que las desalinaciones ya están controladas o estandarizadas, está aquí. Esta es la tabla UW33 y aquí se trata lo relacionado con las desalineaciones, ¿no es cierto?, que el código ya ha establecido, ha regulado, el código ya lo ha permitido. Desplazamiento máximo permitido en uniones soldadas. Ustedes pueden ver aquí en el margen lateral izquierdo está el dígito 25. Este número, al margen de cada lado donde el código desarrolla, indica que aquí en la tabla, en esta última edición, ha habido alguna intervención por parte del comité. Puede haber una intervención en el sentido de que hay una aclaración, hay una supresión, hay una añadidura de concepto, algún cambio, alguna revisión se ha dado aquí en la tabla. Por eso cada vez que usted vea que al margen del código está el número 25, debe entender, por ejemplo aquí, UW36, lo relacionado a soldaduras de filete ha sido eliminado. ¿Ok? Entiéndase de que estos códigos se actualizan cada 2 años. Entonces, UW36 a partir de la edición 2025 ya no existe, ha sido eliminado. Entonces, volvemos a la tabla. Aquí están los valores máximos para desplazamientos o desalineaciones. En este lado está la sección de los espesores. Y en este lado están las juntas de categoría o las categorías de juntas soldadas, que son 5, perdón. Y aquí están las desalineaciones permitidas para juntas de soldadura de categoría A
Y también están las desalineaciones permitidas para juntas de categoría B, C y D. Esta tabla lo que manifiesta es lo permitido en campo o en fabricación para que nosotros podamos luego asumir la realización de una soldadura. Sobre chapas de media pulgada está permitido una desalineación de 1/4. Y recuerdan que había un factor que se debe de considerar 3 veces el espesor más delgado, es decir, hay una fórmula para compensar esa desalineación. Tampoco es dejar la zona desalineada en 0, lo cual en la práctica a veces no es así. Cuando nos topamos con desalineaciones, se debe compartir en todo el diámetro del cuerpo del recipiente esa desalineación. Se puede compartir, si son, supongamos, 3 milímetros de desalineación, se puede compartir 1.5 a las 12 horas, 1.5 a las 6 horas, 1.5 o 1 por 1 milímetro, es decir, a las 12, a las 6, a las 3, o 0.5 milímetros se puede reducir a las 12, a las 3, a las 6, a las 9. Se busca reducir la desalineación. Repito, en ocasiones no es posible eliminar la desalineación. Por eso esta tabla da estos valores y estos criterios. Para uniones de categoría A, para espesores por encima de la media pulgada, se permite una desalineación de 1/4 de pulgada, pero esa desalineación se tiene que compartir, ¿ok? Y también lo propio para las juntas de categoría B, C y D. Vamos a ver este dibujo al cual estamos haciendo referencias en relación a las categorías, ¿sí? Este código tiene un dibujo bastante peculiar, me gustaría mostrárselo, lo voy a buscar, donde muestran las categorías de las uniones soldadas. Las categorías, hemos dicho categoría A, categoría B y categoría C. Voy a buscar este dibujo para mostrarlo de esta información literal, ¿no? O sea, vamos a ver el dibujo, lo voy a buscar y el dibujo está por acá. Es importante que ustedes puedan ver el dibujo donde están las categorías. Así que permítame. Vamos a retroceder hasta llegar al dibujo que es la tabla UW33. Muy bien, ya estamos llegando. Y aquí está. Este es el dibujo UW3, donde muestran las categorías de unión. Lo que está hablando UW33, categoría A, categoría B, C y D, entonces la tabla UW33 ya muestra las desalineaciones, está aquí. Hay uniones categorizadas en un recipiente. Las de categoría A, en este caso el dibujo muestra el cabezal que ha sido conformado por varias partes, son juntas a tope. Estas uniones son consideradas de categoría A. Las de categoría B están aquí. Las de categoría C son uniones en filetes o a tope también, que pueden ser en la brida, un niple. Están las de categoría D, por aquí, si lo pueden ver, que son uniones también de tuberías con bridas o niples con brida. Aquí están resumidas todas las categorías, incluyendo la categoría F, que son filetes. Entonces, la tabla UW33, repito, regula la desalineación de estos componentes. Así que regresamos a la página 218. Aquí está la tabla.
Sobre media pulgada hasta 3/4 de pulgada está permitido 1/8 de desalineación para categoría A. Lo voy a pintar. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que reducir esta desalineación compartiendo en los diferentes puntos del diámetro del cuerpo del recipiente, reducir esa desalineación. Para juntas de categoría B, C y D está permitido hasta 1/4. Recuerden que la T minúscula al costado indica que se debe hacer o aplicar esa ecuación. 3 veces la diferencia de conicidad y reducir la desalineación. Así que esta tabla es magistral. Por algo, el código manifiesta que estos datos ya están predeterminados, ¿cierto? Y nos tenemos que someter a estas políticas o a estos juicios de ingeniería. Regresamos a nuestra diapositiva. No es muy extenso lo que vamos a desarrollar, pero es bastante puntual y bastante objetivo. El segundo desglose del primer nivel de UW33 habla acerca de la alineación, por un lado, y la acumulación por soldadura. Es decir, hemos alineado hasta donde hemos podido, respetando los criterios de la tabla UW33, pero ahora nos queda quizás un desfase, y ese desfase podemos compensarlo con soldadura. ¿Ok? De eso va a hablar el segundo desglose. El segundo párrafo de UW33 manifiesta que cualquier desplazamiento o desalineamiento dentro de las tolerancias permitidas debe ser corregido mediante un alisado, entiéndase como alisado, podría ser incluso un amolado, un maquinado, ¿no es cierto?, para llevarlo a la tolerancia. Y luego se puede utilizar una conosidad de 3 veces a 1 la diferencia en relación al ancho de la soldadura terminada. Esto AME9 le llama soldadura de usillo. Es decir, la soldadura en esa desalineación va a tener una forma ahusada, entiéndase como una especie de transferencia. La soldadura va a compensar esa desalineación y en relación al ancho de la soldadura, porque es una junta a tope, probablemente la soldadura tenga un poco más de área o tenga que ocupar un poco más de área. Pero aún eso está regulado, está controlado. Entonces, además, si es necesario, se puede añadir más metal de soldadura más allá del borde de la unión, si esto es permitido. Este aspecto es clave en el diseño de soldaduras. El uso de la conicidad de 3 a 1 haría un dibujo, quizás, pero bueno, voy a hacer un dibujo aquí para que se entienda lo que estoy hablando, porque probablemente haya cierta confusión. No sé si lo pueden ver, no lo van a ver. Voy a usar estos papeles. Soldadura de usillo. Hay una desalineación. Entonces vamos a hacer con la soldadura, después de haber llevado al límite de reducción de ese desfase, de esa desalineación, la soldadura de usillo, ¿no?, ahusado, cónico, va a transferir los esfuerzos mecánicos. Creo que ese es el mejor ejemplo que puedo dar. Entonces, eso es importante. Pero esa soldadura de usillo, ese sobreaporte de soldadura, está regulado por UW42. Tampoco es que se aplica soldadura por aplicar o bajo criterio del soldador. No, eso obedece a un criterio de soldadura en UW42. En términos de ingeniería, para que esto se entienda de una mejor manera, esta acumulación de soldadura adicional es un ajuste y está destinado a corregir la alineación. Este tipo de correcciones, porque son correcciones, no debe verse como una solución permanente, es decir, no se debe pensar que así vamos a hacer todo el tiempo. Lo primero es armar el componente respetando las tolerancias del desalineamiento. Eso es lo primero. Esto de aplicar soldadura y corregir ese desfase no debería ser una práctica. Es una solución, sí, pero no deberíamos abusar de esa condición. Este tipo de técnicas patentadas o fundamentadas por el código son fundamentales en aplicaciones industriales donde la precisión es crítico, pero las tolerancias de fabricación pueden ser estrictas. Entonces, hay que tener criterio, el inspector de soldadura, o el inspector ASME, o el supervisor, o las personas que están participando en el proyecto deben tener este criterio
Claro, deben saber usar estas opciones también. Hay implicancias, pues, en la integridad estructural del componente, definitivamente. Tal como lo hemos visto en una no certificada, una soldadura no calificada, un proceso no apropiado va a tener implicancias negativas en la integridad estructural del recipiente.